Saludos, vamos a continuar con nuestro episodio 55 de la Carta a los Hebreos. Y ahora vamos a empezar a ver los textos del 5 al 6 del mismo capítulo 4. Cómo entrar en su reposo. Déjenme decirles a ustedes algo. Miren, los israelitas no tenían a nadie más que culpar que a ellos mismos, al no haber podido entrar en el reposo prometido. Esto es, fue por causa de su propia desobediencia directa. La advertencia que se da en el Salmo 95, verso 11, que se encuentra en Hebreos 3, verso 4, se repite en el capítulo 4, versos 5 y 6 para dar énfasis al problema de los judíos. Y así vamos a leer como dice versículos 5 y 6. Dice así: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. En ese pasaje anterior no se menciona que la generación más joven haya entrado a Canaán, puesto que ese no era el asunto que el autor quería resaltar. Ahora bien, vamos a ver estos puntos. Falta que algunos entren en su reposo. Miren, veremos que el reposo que se menciona en el Salmo 95 no constituye una referencia a la tierra prometida de Canaán, conseguida bajo la dirección de Josué, en vista de que el pueblo de Israel había entrado a Canaán mucho antes de que el salmista escribiera el texto del Salmo 95, donde dice, falta que algunos entren. Ahora bien, Dios nunca promete nada en vano. Por lo tanto, algunos tenían que entrar a Canaán y otros tienen que entrar al cielo. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10, verso 35. A nuestro Dios nunca se le derrota y su palabra nunca queda sin cumplir. Solamente parece así desde nuestra perspectiva finita, sobre todo cuando las gentes que discuten acerca de la palabra de Dios, que es un libro común y corriente que no fue inspirado por Dios. Estas personas necias quieren derrotar a Dios y no pueden. Jamás el humanismo o la teoría de Darwin puede vencer la palabra de Dios. Déjenme leerles en Juan capítulo 10, verso 35, que el autor ha mencionado, y lo tomamos aquí como nuestro inicio. Juan capítulo 10, verso 35. Se lo leo rápidamente. Dice así, desde el verso 34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Por supuesto, dioses con minúscula. Así que, continuamos. Decíamos que a nuestro Dios nunca se le derrota, porque la humanidad lo mira desde la perspectiva finita que como humanos tenemos. Nuestra desobediencia, aún después de hacernos cristianos, puede acabar con nuestra meta de entrar al cielo. Sin embargo, eso no destruirá el propósito de Dios para los que son fieles a Él. Déjenme leerles algo que aparece en la Midrash Kohelet 10:21. Dice, los rabinos tenían problema con la idea de que todos fueran condenados por falta de fe en el desierto. Idearon la parábola de un rey que juró al enfadarse que su hijo no entraría nunca de nuevo al palacio. Cuando su enfado pasó, destruyó el viejo palacio y construyó uno nuevo para el que su hijo podía entrar. Eso se encuentra en el Midrash. Bien, la cuestión es, no tiene por qué preocuparle la pérdida final a Dios, porque Él conoce el final desde el inicio y sabe que la victoria final es de Él.
Los que le pertenecen serán partícipes de esa victoria. Noten cómo los cristianos recibieron Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, y cómo se lee este párrafo. Apocalipsis 17, verso 14, escrita para los cristianos, dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Con quiénes estamos nosotros? Si somos cristianos de fe, estamos con el Cordero y estaremos con Él triunfadores cuando llegue el momento. Dios está trabajando en el tiempo para darle fin a la historia en el momento que Él considere indicado. El libro de los Hebreos demuestra que los fieles siempre ven más allá de este mundo limitado, hacia el reposo eterno. Notemos cómo dice en el capítulo 11, verso del 13 al 16. Se los leo. Capítulo 11 de Hebreos, versos del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Palabras de fe para los cristianos. En el capítulo 13, en el verso 14, la idea se repite. Capítulo 13, verso 14 de Hebreos, dice así el párrafo. Desde el verso 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, refiriéndose a la ciudad de los cielos. Así que un error fatal de nuestro razonamiento terrenal o humano consiste en asumir que sabemos más de lo que realmente conocemos. Y a eso se refieren todos esos historiadores que le dan a la Tierra millones de años en existencia, según los estudios de el carbono 14. Y entonces hablan acerca de la formación de las montañas, por ejemplo, que tienen millones de años, y la Tierra tiene millones de años también en existencia, y los periodos clásicos, preclásico, posclásico, en fin. Cuando nosotros los cristianos aceptamos por fe que el mundo fue creado en el año 4026 aproximado antes de Cristo por la palabra de Dios, que el diluvio fue más o menos allá por el año 3460 aproximadamente, 2460 aproximadamente. O sea que la humanidad el mundo tendría en existencia algunos 1600 años cuando Dios lo inundó con ese diluvio. Pero eso lo creemos por fe. Pero los grandes científicos que utilizan sus normas creen saber más que Dios. Pero al final de los tiempos sabremos quién tiene la razón, si los creacionistas, los que creemos en Dios, o los humanistas, los que creen en la evolución, los que creen que provenimos del chango, del mono, o de un gran Big Bang en el espacio. Así que miren, nosotros no podemos ver el futuro. Nuestro conocimiento es limitado. Asumir que conocemos más que lo que dice la Escritura es jactancia, es demasiado. Vamos a hablar de Josué. Josué no dio el reposo. Versículos del 7 al 9. Voy a leer del 7 al 9. Dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Anímese, cristiano, queda el reposo para el pueblo de Dios. En el versículo 7, lo divino y lo humano se combinan como si hablase juntos.
el verbo determina indica que Dios es el sujeto de la acción. Él es el que determina el día, pero por medio, o sea, literalmente significa en, de David. Estas son palabras de David. Sin embargo, el que habla por medio de ellas es el Espíritu de Dios. Por supuesto, David estaba inspirado. Esto afirma una vez más la inspiración divina de David. Ahora, algunas personas creen que el texto se refiere al mismo Jesús, puesto que este estuvo presente en la peña, según leímos en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, cuando se le ordenó a Moisés que le hablase a la peña para que le diera agua en el desierto. Y Moisés entendió algo del vituperio de Cristo. En Hebreos 11:26 ahí aparece, y bueno, algunas personas creen, sobre todo los sabatistas. Miren, las Biblias consignan Jesús en lugar de Josué en el versículo 8. Algunas Biblias, no todas, algunas traducciones. El texto hebreo antiguo testamentario consigna el nombre Josué, el cual equivale a Jesús en griego. El nombre cuyo significado es el Señor salva puede aplicar a ambos, a Josué y a Jesús. Sabiendo esto, los que tradujeron de la versión de la King James del año 1611 prefirieron usar el término literal griego Jesús, tal como lo encontraron en los manuscritos. Para evitar confusión, la mayoría de las traducciones modernas, no todas, la consignan como Josué. Para los lectores del texto original tuvo que haber existido una identificación inmediata de las implicaciones del pasaje en cuanto al tipo y el antitipo. Esto es, Josué en el Antiguo Testamento como tipo de Josué o Jesús en el Nuevo Testamento. Aún así, Josué, el Jesús del Antiguo Testamento, no pudo proveerles el reposo que Jesús, el Josué del Nuevo Testamento, sí nos provee. Este juego de palabras en Hebreos y en otras partes de las Escrituras no debería hacer que los lectores modernos le den mucha importancia al significado del nombre. Josué 22, verso 4, dice que Dios había dado el reposo que había prometido a Israel. Puede que algunos judíos de la antigüedad hayan afirmado que Josué, al conducir a sus antepasados en el desierto hasta Canaán, cumplió la promesa del reposo. Sin embargo, David, años posteriores, dijo, 400 años después de Josué, que otro reposo seguía sin ser recibido. Y ahí nos basamos en el famoso Salmo 95, desde el 7 al 11, donde David advirtió al pueblo de los días de David contra la incredulidad. Y el autor de Hebreos eligió aplicar a sus contemporáneos, o sea, a los judíos cristianos que recibieron la carta, les aplicó la cita proveniente de este pasaje de Salmos que escribió David. Su uso indica que la advertencia es igualmente aplicable en esos tiempos en que los judíos cristianos recibieron la carta de los hebreos, como también en estos tiempos. O sea que el reposo todavía está esperando, el reposo de Dios. Por lo tanto, los versículos 8 y 9 del capítulo 4 hablan de el reposo, hablan obviamente de otro día y de otro reposo. La certeza del reposo era solamente para el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, esta expresión se refiere solamente a los judíos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se refiere a todos los cristianos sin importar de cuál raza, de cuál color, de cuál idioma somos, de cuál país somos. Con que seamos cristianos, el nuevo reposo que se está hablando ahorita nos corresponde a todos. La palabra reposo que aparece en el versículo 9 cambia de catapausis a sabatismos, lo cual se encuentra solamente en este pasaje en el Nuevo Testamento. De hecho, no se encuentra en ninguna otra parte en los escritos griegos anteriores a este pasaje. Pese a que este constituye el único uso de sabatismos, el verbo afín, sabatisein, ocurre a menudo en la Septuaginta. La idea en cuanto a que la palabra fue acuñada para hebreos puede ser descartada
en vista de que la misma palabra fue usada por el autor pagano Plutarco, aproximadamente en el 46 al 120 después de Cristo. El término nos dice que Dios ha preparado un reposo ideal con el fin de dar alivio de todos los ajetreos y enfermedades de esta vida pecaminosa y agotadora. Importante esto que se está diciendo. Ahora bien, el término nos dice que Dios nos ha dado también ese día final. Pese a que nosotros no guardamos un día de reposo, o sea, un sábado en esta vida, tendremos uno en la eternidad. Será un reposo como lo desea Dios, en un estado ideal, sin pecado. Ya tenemos un anticipo de ello en la promesa de Cristo del libro de Mateo, capítulo 11, 28 al 30. Vamos a ver qué promesa está en Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. Leemos Mateo para beneficio de todos. Se los leo. 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versos 28 hasta el 30. Jesús está prometiendo un descanso para todos los que lo sigamos. Así que es importante, en vista de que Dios reposó solamente del trabajo de la creación, parece lógico asumir que podríamos pasar la eternidad ocupados en actividades de las cuales no tenemos idea. Aún así, tendremos un reposo en el cielo más allá del reposo que los cristianos tienen de los trabajos y tribulaciones de esta vida. Solamente los que están en el reino tendrán esta bendición. Y usted dirá, si usted no es cristiano, pues ¿de cuál reino se está refiriendo? Del reino de Colosenses, que se nos habla en Colosenses capítulo 1, del 13 al 14. Déjeme leérselo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Dice así el texto. Desde el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, reino ya en existencia, cuando se recibe la carta de los Colosenses, y en quien tenemos redención por su sangre, que es el perdón de pecados. Y verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito en el sentido que es el creador, el que crea, no el primer creado. Ya habrá oportunidad de explicar esto para aquellos testigos de Jehová que consideran a Jesucristo como un Dios de segunda. Así que tenemos otro tema más. Miren, lo voy a escribir aquí. Los fieles van a reposar como lo hizo Dios. Déjenme escribirlo aquí. Los fieles reposarán como lo hizo Dios. Tomamos esta información del versículo 10. Verso 10. Veamos qué dice el verso 10 para nuestro solaz. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Al entrar al reposo de Dios, también reposamos de las obras nuestras, así como Dios reposó de las suyas. La frase, el que, no se refiere al Señor Jesús, más bien se refiere a todos los santos fallecidos que han entrado en su reposo. ¿Dónde están esos santos fallecidos? Capítulo 14 de Apocalipsis, verso 13, los vamos a encontrar. Capítulo 14, verso 13 de Apocalipsis dice así. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
hablamos del reposo de los que ya han fallecido. Así que Cristo no ha dejado de hacer su obra, como lo hizo mientras estuvo en la tumba. Ahora, en la tumba, dirá usted, ¿estuvo trabajando el Señor? Claro que sí. Capítulo 9 de Juan, verso 4. Déjeme leérselo. Juan, capítulo 9, verso 4. Dice el texto: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice el texto, capítulo 9, verso 4 de Juan. Así que esto significa que Cristo continúa con la labor intercesora por nosotros ante el trono. En Hebreos capítulo 7, verso 25, el Señor sigue trabajando, intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25. Se los leo rápidamente. Lo que dice el párrafo, dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está ante el Padre intercediendo por todos los cristianos, sigue trabajando. Así que su clamor, cuando él dijo consumado es, así como aparece en Juan capítulo 19, verso 30, se refería a su labor terrenal y no a sus esfuerzos celestiales. De forma similar, los que han muerto en Cristo ciertamente no han cesado toda actividad. Apocalipsis presenta a los justos que han muerto cantando las glorias de Dios. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 5, versos 8 y 9. Apocalipsis capítulo 5, versos 8 y 9. ¿Qué hacen los ya fallecidos en el Señor? Dice el 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Redimir significa lo mismo que rescatar. Apocalipsis 5, versículos 8 y 9. Los muertos en el Señor siguen teniendo actividades que realizar allá con el Señor. Así que este texto nos dice que hay 4 seres vivientes y 24 ancianos que están cantando. Y en el capítulo 14, verso 3, dice de Apocalipsis, noten ustedes aquí algo que han malinterpretado los testigos. Capítulo 14, verso 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nuestros amigos los testigos de Jehová dicen que esos 144,000 son número literal, y no es un número perfecto, hablando acerca de todos los redimidos aquí en la tierra. ¿Qué más tenemos? En el capítulo 15, 2-3 de Apocalipsis, se vuelve a mencionar este grupo, ahora ya en una situación. Vamos a ver aquí cómo nos las pinta Apocalipsis, capítulo 15, versos 2 y 3. 15, versos 2 y 3 dice así: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Toda esta visión que vio Juan en el libro de Apocalipsis se está refiriendo al futuro de los cristianos, a los que ya han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y se les presenta en este texto cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. No hay evidencia bíblica que apoye una inactividad del alma en el cielo. Lázaro es presentado literalmente como siendo llevado durante su muerte al Eis, seno de Abraham. Lucas capítulo 16, verso 22. No se especifica lo que él hizo
en ese lugar. Sin embargo, no tiene sentido que en la presencia de Abraham que habla, Lázaro esté completamente dormido sin hacer nada. Jesús declaró que el ladrón arrepentido experimentaría el paraíso ese mismo día. Lucas 23:43, cuando Jesús le contesta, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Si hay una total inactividad en ese lugar donde se insinúa que hay bendiciones, entonces pareciera que el viaje no vale la pena. Aún así, este pasaje y otros pasajes indican una liberación de las preocupaciones y luchas de la vida. Así que hay una propuesta. Nuestras labores todas cesarán. El cansado dejará su carga. Nuestro agotado cuerpo no se fatigará ya más. Ciertamente, el día de reposo eterno será un tiempo de servicio para la gloria de Dios. Sin embargo, también saciará nuestro deseo de reposo. No es difícil de entenderlo si lo queremos entender. Que tenga usted bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.